Bienvenidos chiquillos a este nuevo video en el cual vamos a desarrollar un ejercicio que tiene que ver con homotesia inversa. Vamos a hacer la construcción, igual que en los videos anteriores, de una homotesia, pero esta vez de razón menos un medio. Ya es una homotesia inversa, también llamada negativa, que es aquella en que se hace un giro de 180 grados. Ya vamos a tomar esta vez un cuadrilátero, no lo vamos a hacer con un triángulo para que no piense que toda la vida va a ser siempre triángulos. Los objetivos ya los vimos en el video anterior, son básicamente los mismos y vamos entonces a la actividad. Bien estimados, vamos a comenzar entonces con la construcción de una homotesia, en este caso inversa. Vamos a hacer igual que lo mismo que ayer, que los videos anteriores. Vamos a hacer lo mismo que los videos anteriores, vamos a hacer la construcción con regla. Ustedes tienen una regla también, ¿cierto? Y podemos hacer estas mediciones mejor. Yo aquí las voy a hacer aproximadas porque no tengo la escala. Entonces en este caso tenemos la distancia que va desde, por ejemplo, el centro O hasta el vértice en C. Entonces voy a medir aquí la distancia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medio. Si se fija, tenemos una distancia de 10 unidades y medias, ¿ya? Eso es la distancia que va desde el vértice C, ¿cierto?, hasta el O, ¿ya? Entonces con esa distancia de 10 unidades y medias, ahora voy a medir, ¿cierto?, la distancia que va desde el centro de homotesia, en este caso el O, pero hacia el vértice C', que sería el vértice homotético. No debemos olvidar que la constante es menos un medio, ¿ya? Entonces, ojo aquí, la constante negativa, bueno, básicamente se separan dos análisis. El signo, ya, el signo que me quiere decir inversa, y el numerito, solito el numerito, digamos así como la constante en módulo. La constante me dice, ¿cierto?, el valor finalmente, ya. En este caso el valor un medio, bueno, todos sabemos que un medio, ¿cierto?, es la mitad de algo, corresponde al decimal 0,5. Entonces en el video anterior hicimos una triplicación, porque la constante era 3, era un número entero. Esta vez es un decimal, pero no importa. En este caso vamos a multiplicar todas las distancias por 0,5. Entonces, fijarse, desde el O hasta el C, dijimos que ese segmento mide aproximadamente 10,5. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para calcular la distancia del O hasta el C'? El O hasta el C' tiene que calcular el producto 10,5, que es esta distancia, por el decimal 0,5, que vendría a ser, ¿cierto?, la constante en este caso. Chiquillos, fijarse que no estoy multiplicando por menos 0,5. Ojo con ese detalle. Estoy multiplicando solamente por el valor positivo de la constante. Ya, insisto, el menos es solamente para dibujar la inversa, nada más que para eso, ¿ya? El que me importa es el 0,5. Entonces, si multiplico 10,5 aquí, 10,5 por el 0,5, insisto que el signo no va, esto va a quedar, bueno, aquí la mitad del 10 es 5 y la mitad del 0,5 es 0,25. Así que esta distancia OC' es 5,25. Bueno, esa distancia se traza desde el centro de homotesia, no hacia la derecha, entre comillas, hacia abajo. ¿Está bien? Hacia abajo vamos a contar 5,25. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí tenemos 5 y la mitad del otro, la otra unidad está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, aquí va a estar el C'. ¿Está claro? Espero que sí. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que se hizo? Hicimos básicamente lo mismo que ayer, ¿cierto? Que en el video anterior, perdón. Lo que hicimos fue tomar, bueno, primero hacer una recta, ¿cierto?, imaginaria, que en este caso es la roja. Luego tomamos la distancia desde el O hasta el C, que es un vértice de la figura. La distancia nos da 10,5 unidades. La constante es menos un medio. El menos indica solamente que vamos a medir distancias en el otro sentido, ya en esta línea roja, en vez de medir hacia la derecha, digamos así, medimos hacia abajo. Pero el 1 medio es el importante, el 0,5, el 1 medio. El valor 1 medio es el que se multiplica por las distancias. No se olvide que, a ver, ayer en el video anterior hicimos un ejercicio con k igual a 3, ya donde estábamos multiplicando por 3 todas las distancias, ¿cierto? En este caso la constante es menos 1 medio. Entonces, insisto, para multiplicar solamente consideramos el número sin signo y multiplicamos por ese número, que es 0,5 en este caso. ¿Está bien? Entonces la distancia desde O hasta C
es 10,5 unidades y eso sería medir desde el centro hacia el vértice C. Ahora, el C' se dibuja hacia el otro lado, ya en el otro sentido de la recta. Y esa distancia es 5,25, ¿está bien? Bueno, vamos ahora a dibujar otro vértice de los primas. En este caso, por ejemplo, voy a tomar el vértice B. Voy a tomar el vértice B del polígono aquí. Entonces vamos a unir el centro de homotecia O con el vértice B en este caso. Aquí me está quedando más o menos ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dijimos que vamos a unir el centro O, ¿cierto?, de homotecia con todos los vértices de la figura. Y en este caso vamos a nuevamente dibujar, ¿cierto?, una línea imaginaria que en principio no está, pero nosotros la vamos a remarcar. Ahí está, con la regla. Y ahora medimos, ¿cierto? Ahora vamos a medir qué distancia hay desde el centro de homotecia hasta el vértice B. Tenemos una unidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un cuarto. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos que la distancia de O hasta B es 10 con un cuarto, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia de O hasta B' es multiplicar este número, voy a escribir acá abajo, O B' es multiplicar 10,25 por el valor de la constante, pero siempre positivo, chiquillos, siempre se multiplica positivo, ¿está bien? Entonces en este caso el 10,25 por 0,5, bueno, otra vez sacamos la mitad del decimal, la mitad del 10 es 5 y la mitad del 0,25 es 0,125. Por lo tanto, la distancia que tenemos que considerar ahora es 5 unidades y 1 octavo, ¿está bien? Entonces vamos a medir hacia la izquierda, ¿cierto? En este caso hacia la izquierda, 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Hemos quedado aquí. Si se fija aquí, lo voy a marcar, ahí están las 5 unidades y luego un octavo que sería la mitad de la mitad de la mitad, o sea, un poquito más allá. Por lo tanto, el vértice B' está quedando un poquito más a la izquierda. Entonces vamos ahora a limpiar un poco esta imagen, vamos a sacar la reglita, vamos a limpiar esto y nos quedamos, ¿cierto?, con esto de aquí. Entonces es aquí donde está el B'. ¿Está bien? Entonces tenemos el C', el B'. Vamos ahora por los demás vértices. Vamos nuevamente con otro vértice, esta vez vamos con el vértice que está en A. Vamos a medir qué distancia tenemos, ¿cierto?, desde el centro hasta este vértice. Aquí comenzamos siempre dibujando con, en este caso nuestro rojo, ¿cierto?, la línea imaginaria que pasa por el centro de homotecia y el vértice. Luego medimos la distancia que hay desde el O hacia el A. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, digamos, dejémoslo en 5, ¿está bien? Digamos que desde O hacia A hay 5 unidades. Entonces, como la constante es 0,5, desde O hacia A', vamos a multiplicar esa distancia inicial por el 0,5. Le vamos a calcular la mitad al 5. Bueno, la mitad del 5 es 2,5. Por lo tanto, hacia la izquierda medimos 1, 2 unidades y la mitad de otra quedaríamos aquí. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a marcar aquí, está el A'. Por último, nos falta un vértice que sería el vértice en D, así es que nuevamente hacemos esta línea, ¿cierto? Dibujamos esta línea que une el centro de homotecia con el último vértice que es D. Vamos a medir las distancias y a multiplicar por 0,5. La distancia desde O hacia D, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 y un poquito más allá de la mitad, ya de la unidad. En este caso entonces tenemos 5 y bueno, aquí si yo quizás muevo un poquito, quizás queda mejor o no. ¿Sí? Consideremos las 5 y medio, 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio. Entonces vamos a tomar la distancia de O hacia D como 5 y medio aproximadamente. Vamos a tomar ahora el OD' como 5,5 multiplicado por la constante, insisto nuevamente, no es negativa, es positiva, para efectos de multiplicación porque son distancias chiquillas, no pueden ser negativas. ¿Está bien? Entonces 0,5 positiva y le sacamos la mitad al 5 que es 2,5 y la mitad al 0,5 es 0,25, así que nos queda 2,75. Ustedes lo pueden hacer con calculadora, lo pueden hacer a mano ahí con desarrollo, yo lo voy a comentar.
Entonces tenemos que marcar la distancia ahora 2,75, ¿está bien? Entonces el 2,75 estaría 1, 2, 3, 4, perdón, me pasé, 1, 2, 2,5 y 2,75 por aquí. Entonces sacamos nuestra reglita y vamos a marcar ahora la distancia. Hemos llegado entonces a este punto donde está finalmente el D'. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda unir, ¿cierto?, los vértices prima, y de esa forma podemos dibujar ya nuestro polígono. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a pararme en el C, voy a parar en C y voy a dibujar el vértice, a ver, con el vértice D. Aquí usted lo puede hacer, ¿cierto?, con su reglita, va a quedar mucho mejor. La mía es horrible, pero igual sirve. Entonces uno el C' con D', luego uno el, por ejemplo, C' con el B'. Ahí, casi, me falta un poquito más. Ahí está. Entonces vamos a unir el B' con C'. Después vamos a unir el A con el A' con D'. Ahí. Y finalmente vamos a unir el A' con el B'. Entonces de esta manera, jóvenes, hemos terminado lo que sería nuestra figura homotética. Entonces quiero que analicemos rápidamente qué pasó. Teníamos, ¿cierto?, un cuadrilátero, este que está acá a la derecha, que se llama figura original, ¿ya? Y todo este cuadrilátero es como que se achicó, ¿cierto?, y pasó a través de este punto hacia el otro lado. Entonces, equivalentemente a eso, ya, a que la figura se achique hasta pasar por el punto y después empezar a crecer, es como que la figura rotó en 180 grados, ¿sí? Si se fija, acá abajo está el vértice A y más allá del O está el A'. Y la distancia, ojo con esto que es lo más importante yo creo de todo, que la distancia que hay desde el O hacia el A es el doble de la distancia que hay acá, ¿ya? Entonces dijimos que de O hasta A había una distancia que ya ni me acuerdo cuánto era, eran 5,5, no 5 creo, ¿cierto? Habían 5 unidades, entonces para el otro lado tenemos la mitad, 2,5, ¿está bien? Ahora, ¿cómo llega el 2,5? La distancia que hay desde O hacia A se multiplica por 0,5. Por último, chiquillos, para terminar, el signo es solamente, digamos, el indicador de que voy a dibujar la distancia hacia el otro lado de la recta, hacia el otro sentido, ¿ya? Solamente eso, para multiplicar las distancias consideramos el valor positivo. Bien, jóvenes, al igual que en el video, ¿cierto?, de homotesia directa, vamos ahora a responder un par de preguntas asociadas a esta construcción. Las preguntas básicamente apuntan a lo mismo. Vamos a ver que la forma de responder es exactamente la misma, chiquillos, ¿ya? Si la única diferencia entre una homotesia directa e inversa, o una homotesia positiva o negativa, como quieran llamarla, es simplemente el signo de la constante, ¿está bien? El valor K en este caso es negativo, por lo tanto la figura sufre una rotación de 180 grados. Pero vamos a ver que las preguntas se responden igual, salvo por un detalle. Vuelvo a repetir, el detalle del signo negativo, ¿está bien? El detalle del signo negativo de la constante. No vamos a considerar ese signo más que solamente para rotar en 180 la figura, para nada más, ¿está bien? Vamos entonces en el siguiente video a responder estas preguntas y espero que se entienda y les gusta. Nos vemos.